jóvenes, primeramente saludarles y disculparme, ¿no? Porque la anterior clase no pude enviar el tema debido a que tenía una situación urgente que resolver, pero ahora nuevamente dando continuidad al avance de la materia de ética, voy a empezar hablando de lo que es este tema, que es importante que lo reforcemos, ¿no? Ya que este tema que ahora vamos a ver es es un tema que está muy relacionado con nuestra profesión, la verdad, ¿no? Esta semana, que es la semana 15, vamos a ver nosotros, continuando al tema de responsabilidad, vamos a ver en sí que el vocablo responsabilidad proviene del latín respondere, que significa como estar obligado, ¿no? Entonces la responsabilidad significa deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. ¿A qué se refiere? Que nosotros como médicos tenemos 100% de responsabilidad ante cualquier acto que realicemos, ante cualquier acto médico que realicemos, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de aquello, que somos nosotros 100% responsables de cualquier acto médico que realicemos. Tenemos que tener algunos conceptos muy claros en lo que son las causas de negligencia o mala praxis que hemos estado ya viendo, ¿no? Conceptos como impericia. ¿Qué es impericia? La impericia es aquello que hay personas que, por ejemplo, sin tener conocimiento de algo, se meten a hacerlo, no se animan a hacer algún procedimiento sin tener un conocimiento básico. Eso es impericia, y si nosotros actuamos con impericia somos negligentes. La negligencia como tal significa no hacer lo debido. La imprudencia es aquello que nosotros más bien no tomamos en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, al recetar algún medicamento, nosotros no tomamos en cuenta sus efectos colaterales, no tomamos en cuenta sus interacciones, o al hacer algún procedimiento no tomamos en cuenta si ese paciente es alérgico o no. Entonces, eso es ser imprudente. Y si nosotros actuamos con imprudencia, estamos cometiendo negligencia, ¿no? Ahora, el incumplir todos los reglamentos, ¿a qué se refiere? Que nosotros actuamos con impericia, actuamos con negligencia o actuamos con imprudencia, ¿no? Al actuar con cualquiera de estos, nosotros ya estamos incumpliendo y por ende tenemos que ser responsables de aquello, ¿no? Lastimosamente, a raíz de estas actitudes de impericia, negligencia, imprudencia, nosotros podemos causar iatrogenia. La iatrogenia es un mal ocasionado por el personal de salud, ¿no? Entonces nosotros se lo considera un error médico, ¿no? Está considerada la iatrogenia, la negligencia médica, mala práctica. Errores al escribir las recetas, por ejemplo, no podemos, ya les dije, tener nosotros mala ortografía, no conocer el medicamento adecuadamente sería una falta de ética, ¿no? Entonces tenemos que saber sus dosis, sus interacciones, saber sus efectos colaterales. Entonces todo eso nosotros tenemos que tomar en cuenta al hacer una receta, colocar el nombre del paciente, colocar la fecha. Actualmente hoy en día que la gente se automedica, por eso es que el escribir una receta de mala manera se considera iatrogenia. La interacción en medicamentos recetados, como les decía, ¿no? Entonces no contemplar los efectos adversos puede ser causa de iatrogenia. Entre las consecuencias de la negligencia médica, nosotros tenemos daños físicos y daños emocionales, ¿no? Entre los daños físicos, obviamente un daño estético, ¿no? Lastimosamente, por ejemplo, en una cirugía, quedar con una cicatriz muy fea, ¿no? Entonces no suturar adecuadamente o no tomar en cuenta que el paciente era alérgico a determinado hilo, entonces no recomendar al paciente que esa herida no se tiene que estar rascando, la tiene que estar frotando. Entonces si nosotros no actuamos de forma prudente al recomendar al paciente, somos causantes de
iatrogenia y por ende actuamos negligentemente si no explicamos al paciente, ¿no? El hecho de cómo tomar el medicamento, de qué tiempo, en qué tiempo venir al retiro de puntos. Entonces todas esas cosas, si nosotros no explicamos, estamos entrando en iatrogenia y somos actores de negligencia. Otra causa que puede, o otra consecuencia de la negligencia puede ser la pérdida de algún miembro del cuerpo, ¿no? Ya realmente llegar a cosas más graves, ¿no? A situaciones iatrogenias mucho más severas, como el perder un miembro, ¿no? Un brazo, un dedo, ¿no? Entonces, la inmovilidad, ¿no? El hecho de dejar inmóvil porque hemos colocado por mucho tiempo un yeso, o no le hemos dicho al paciente que debería de volver en determinado tiempo para el retiro del yeso, o le hemos inmovilizado mal, ¿no? Entonces, en caso de sospecha de alguna fractura o de alguna luxación, nosotros tal vez hemos inmovilizado mal y le generamos iatrogenia. La desfiguración o deformidad física, el hecho de que a veces por cirugías estéticas que viene el paciente, pues lastimosamente podemos dejarles con alguna deformidad, ¿no? Por justamente reacción ante los medicamentos que podemos usar en dicho procedimiento. Las lesiones que provocan dolores, ¿no? Lastimosamente hacemos procedimientos y el paciente queda muy adolorido. Entonces, y eso nosotros no damos ni analgésicos ni nada, y lastimosamente dejamos al paciente con dolor, o lastimosamente por sacar un hilo, por ejemplo, empezamos a jalar la piel del paciente y le generamos dolor, ¿no? Y lo peor de todo, la peor iatrogenia sería obviamente la muerte, ¿no? Aquí falta, por ejemplo, la incapacidad, ¿no? Que podemos dejar realmente una paciente. Obviamente acá está configurado en lo que es pérdida de algún miembro, pero nosotros lo dejamos discapacitado a veces para toda la vida. Entre los afectos emocionales, los efectos emocionales de una iatrogenia o de una negligencia están la depresión, la ansiedad, la angustia, la aflicción, el nerviosismo, la melancolía, ¿no? Cómo decirle a ese paciente que ya no va a volver a caminar, cómo decirle a ese paciente que ha perdido un ojo, cómo decirle a ese paciente que su brazo ya no va a poderlo mover. Entonces todas esas cosas conllevan obviamente un estado de depresión, no solamente del paciente, sino de toda la familia. Y llegan a vivir en una ansiedad constante, en una angustia constante de saber cuándo volverán a caminar, cuándo volverán si un nuevo tratamiento les va a mejorar la calidad de vida. Entonces es lastimosamente una acción negligente, puede traer muchos problemas, como les digo, no solamente para el paciente, sino también para la familia, ¿no? En estas consecuencias de negligencia médica, ¿qué pasa? ¿Cómo queda el médico, ¿no? Entonces ese paciente nunca más va a tener confianza en nosotros, perdemos la confianza automáticamente del paciente y de muchos de sus familiares que tal vez también en algún momento han sido nuestros pacientes, o de otras personas, ¿no? Porque ante un caso de negligencia, obviamente saben ustedes que nuestro nombre queda expuesto, todo eso, y perdemos la confianza de los usuarios, ¿no? La afectación de la relación personal de salud-paciente, ¿no? Del médico-paciente, obviamente ya no va a haber buena relación, por más de que nosotros tratemos de reparar el daño, esa relación médico-paciente se va a ver muy dañada. Y los juicios civiles y penales que nosotros nos podemos ver expuestos, ¿no? Lastimosamente someternos a juicios por actuar a veces con impericia, con negligencia, con imprudencia, ¿no? Entonces no lleguemos a esos jóvenes, no tomen en cuenta que esas son las consecuencias y los costos económicos elevados. Ustedes saben que también detrás de todo esto a veces entra el chantaje, ¿no? De decir me repara el daño o yo lo meto a la cárcel, y bueno, usted para evitar procesos y demás se compromete a pagar a veces cifras muy elevadas que a veces ni siquiera van a subsanar el daño causado, ¿no? Es triste ver que en los periódicos que a nosotros nos hablen, nos traten de carniceros, nos traten de personas negligentes, ¿no? Y duele también cuando a un colega le pasa, ¿no? Y más si sabemos que a veces es un buen cirujano y demás, pero por situaciones de que la persona, por ejemplo, la idiosincrasia de cada paciente, entonces puede ocasionar, ¿no? El hecho de que tenga alergias y demás puede condicionar a que se llegue a alguna situación por la cual a veces somos procesados por negligencia, ¿no? Hay casos propios de negligencia y hay casos que realmente son situaciones del propio organismo que a veces condiciona aquello,
¿no? Entonces nosotros como médicos, para viendo eso, ¿cómo podemos prevenir? Nosotros podemos prevenir obviamente el ir a un proceso legal. ¿Cómo podemos prevenir nosotros? Obviamente la medicina defensiva, en la cual nosotros justificamos obviamente en un proceso todos los procedimientos que nosotros hemos hecho, detallamos de una manera correcta todo el procedimiento que hemos hecho, ¿no? Es importante que como médicos nosotros estemos seguros de lo que hemos hecho, cómo hemos diagnosticado la enfermedad y cómo hemos tratado esa enfermedad, para evitar justamente procesos, ¿no? Y obviamente la negligencia, no vamos a llegar a negligencia si nosotros somos unas personas unos profesionales que constantemente nos estamos actualizando, estamos repasando, ¿no? No es obviamente delito el olvidarse algunas cosas, nos podemos olvidar, son ustedes como médicos que ya se están formando, saben que muchas cosas, nosotros tenemos que recabar en nuestra cabeza muchos conocimientos y nos podemos olvidar, ¿no? Pero para eso está pues un libro, una guía para repasar y no actuar solamente automáticamente, y así podemos como autómatas y causar daño a la persona, ¿no? Entonces tenemos como médicos también que conocer la Ley General de Salud, ¿no? Los profesionales técnicos auxiliares no somos responsables, tenemos que tener una responsabilidad y por ende tenemos que saber responder ante cualquier daño que causemos, ¿no? Y somos catalogados de negligentes, de imprudentes, si es que realmente hemos cometido algún acto malo, ¿no? Por falta de conocimiento. Y bueno, lastimosamente, como les digo, llegar a procesos penales donde nosotros tenemos obviamente que pagarnos un abogado, y a veces son procesos que duran años de años, a veces nos quitan la matrícula, nos suspenden la matrícula y ya no podemos ni siquiera ejercer y vamos en los procesos, ¿no? Entonces el hecho de que nuestro nombre ya está en un proceso es algo que nos compromete y lastimosamente nos denigra como personas, ¿no? Entonces evitemos, jóvenes, llegar a aquellos, seamos personas que conocemos nuestras limitaciones, nuestras capacidades, no nos sometamos a hacer cualquier procedimiento por quedar bien, ¿no? Como les digo, no es delito el olvidarnos, no es delito el no saber algún procedimiento, sino la idea es siempre estar actualizándonos y repasando, reforzar nuestros conocimientos, ¿no? Concluyo con esto, que no manchemos nuestra esencia, jóvenes, ¿no? Nos cuesta tanto estudiar, ustedes que se están formando, cuesta tanto estudiar, miren, ahorita en esta situación en la que estamos, no tan difíciles a veces al acceder al internet, el estar teniendo que tener las clases de esta forma virtual, no es algo que ustedes ni esperaban, ni nosotros como profesionales y docentes tampoco esperábamos, ¿no? Pero se dio la situación, ¿no? El hecho de que ustedes están viendo que los médicos hoy en día están siendo personas bien expuestas ante la enfermedad, pero pocos son los que realmente se dan cuenta del trabajo arduo que nosotros hacemos, y por eso les digo, por tanto esfuerzo que nosotros ponemos en la carrera, no manchemos nuestra esencia, seamos realmente personas que actuamos con raciocinio ante cualquier situación, conozcamos bien los procedimientos que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces este tema, por favor tómenlo en cuenta, ya que es un tema sumamente importante, ¿no? Entonces ya hemos ido hablando sobre negligencia y mala praxis y ejercicio ilegal, entonces solamente esto es como un reforzamiento para que se den cuenta que nosotros podemos causar iatrogenia si realmente actuamos con negligencia, ¿no? Entonces eso, jóvenes, tomen en cuenta. Gracias, y luego les voy a dar también el otro tema, que es reforzando a lo que es el mal ejercicio profesional, ¿no? O ejercicio profesional ilegal.